Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado. El amor que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el desierto. ¡Cristo viene! Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta poderosa mañana. Saludamos a cada uno de ustedes con un fuerte gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este día una vez más en este lugar. Así que rápidamente nos vamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos capítulo 1 versículo 16. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, y más cortante que toda espada de dos filos. Así que Romanos 1:16 en esta hora. Gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en el cielo. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús. Y la iglesia amada dice amén, dice su letra. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, Dios mío, en esta mañana, Dios mío, a cada uno de nosotros, al hermano, al amigo que está ahí atrás de esa radio, Dios mío, Padre amado, a la distancia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que rápidamente, hermanos, queremos predicar en esta mañana, amados hermanos y amigos, bajo el tema: el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Gloria a Dios. Quiero predicar bajo ese tema en esta mañana. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, como dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo. Y es que, amados hermanos y amigos, ningún cristiano verdadero, ningún verdadero hijo de Dios se va a avergonzar, aleluya, gloria a Dios, del evangelio de Jesús. No podemos avergonzarnos de la palabra verdadera, no podemos avergonzarnos de Jesús, el Hijo de Dios, no podemos avergonzarnos de esta palabra que cambia al hombre, que transforma, gloria a Dios, al hombre. Avergüéncese aquel que está en una religión muerta, avergüéncese aquel que está en una secta, que se avergüence aquel, dice Pablo, que está en una herejía, que se avergüence el borracho de andar con la botella en la mano, que se avergüence el que anda el puñal en la mano, que se avergüence el que anda la pistola, le cuadra en la mano el fusil, que se avergüence aquel que está tocando la vieja que no es su esposa, que se avergüence aquel que está usando sus manos para robar, que se avergüence el hombre en su pecado. Pero yo, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Le manzó jalaba sama. Así que, amados hermanos, usted que se llama cristiano o cristiana, no tiene por qué avergonzarse, gloria a Dios. Y el amigo que está allá afuera, que está perdido, sin Dios, sin esperanza, venga al evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es un evangelio de poder que cambia al hombre, que transforma a la mujer por dentro y por fuera. Mire lo que decía el apóstol Pablo: el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es religión. El evangelio no es chistecito, payasito. El evangelio de Cristo no son mandamientos del Papa de Roma, mandamientos de hombre o de un pastor sectario hereje, Jesús solo. Los mandamientos, aleluya, de los hombres, las doctrinas de demonios son basura. La religión, la secta, la herejía no cambia al hombre, no transforma al hombre. Pero el evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios. El borracho deja de ser borracho, la prostituta deja de ser prostituta, el marihuanero, el delincuente
delincuente, el pandillero, el narcotraficante, el asesino, el mentiroso, el adúltero, el chismoso, el aleluya fornicario, el mafioso, el brujo, la bruja, el hechicero, el santero, cuando encuentra, aleluya, este evangelio, cuando se encuentra con Jesús, hay un cambio en su vida. En la religión católica, en la secta o en la herejía, o en cualquier religioncita muerta de esta tierra, que no es poder de Dios, el hombre sigue siendo borracho, la mujer sigue siendo perversa. No hay un cambio, no hay una transformación, porque la religión no salva a nadie. La religión engaña al hombre, lo deja vivir a su manera, a su antojo. No hay una demanda, no hay un cambio, no hay una transformación. ¿Por qué? Porque los mandamientos de los hombres son muertos. ¿Por qué? Porque las doctrinas de los demonios son, aleluya, gloria a Dios, esclavitud, es error y engaña al hombre y lo deja seguir viviendo en su pecado. Pero el evangelio de Cristo no es religión. El evangelio de Cristo, le mansoja la basama, es poder de Dios. Miren. Así que le decimos al amigo, ya está cansado de llevar esa vida de maldita, esa vida de maldición, esa vida de pecado, de esclavitud, ha querido dejar ese pecado, ha querido dejar esa borrachera. El brujo va para el infierno de cabeza si no se arrepiente, pero si tiene un encuentro con Jesús y con el evangelio verdadero, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. ¿Cuál pacto satánico, cuál pacto con el demonio, con el diablo? Dios lo rompe en un momento, porque en el nombre de Jesús hay libertad, hay liberación. Y ese es el evangelio que predicamos. Un evangelio de poder. De mansoja la basama. Mira qué terrible. No, la religioncita muerta de los hombres no tiene poder. No, ahí va la gente, puede ir todos los días si quiere la gente, pero la gente sale de ahí, sale a pecar. La religión de los hombres en esta tierra, no importa si es católica, no importa si es cristiana, porque no solamente católica hay religión, sino también cristiana. Un evangelio perverso que se maneja ahora, un evangelio de los hombres, no el evangelio de Cristo, de la palabra, no el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, sino un evangelio del hombre, donde deja vivir al hombre como quiere. Un evangelio que no cambia al hombre, que no transforma al hombre. No hay vida, no hay luz, no hay un despertar, no hay una transformación. Por eso el amigo de afuera dice, y ese se llama cristiano y esa se llama cristiana, pero ese es un sinvergüenza, esa es una sinvergüenza. ¿Por qué? Porque ese evangelio no es el evangelio de Jesús. Ese evangelio es el evangelio de los hombres, pero no el de Jesús, porque el evangelio de Jesús cambia al hombre por dentro y por fuera. Mira qué terrible. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Puede tirarse miles de años en la religión cristiana o católica, se va para el infierno de cabeza, pero en el momento que ese hombre y esa mujer tienen un encuentro verdadero con Jesús, tiene un verdadero encuentro con esta palabra, ese hombre deja de ser el mismo. Dice la gente, y ese no es aquel borracho, y esa no es aquella prostituta, y cómo es que ahora está predicando, y miren, hasta su manera de vestir ha cambiado, su manera de hablar. Oh, miren qué mujer tan honesta se ha hecho ahora, miren qué hombre tan elegante, qué hombre de testimonio. Hay un cambio en el hombre y en la mujer. Le mansoja la basama. Si alguien se llama cristiano, se llama cristiana, pero no ha tenido un cambio, es porque no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, ni con el evangelio que Jesús trajo. Porque es imposible que el hombre que tiene un encuentro con Jesús y con el evangelio verdadero siga viviendo igual. Le mansoja la basama. Eso es imposible, hombre. Mira qué terrible. ¿Ah? Tú que te llamas cristiano, ¿cómo vives? ¿Cómo andas? ¿Cómo viste? ¿Dónde te congregas? ¿Ah? ¿Has tenido un cambio? Todo hombre que tiene un verdadero encuentro con Jesús, y toda mujer que tiene un verdadero encuentro con Jesús y con esta palabra y con este evangelio, dice, cuando yo me encontré con Jesús, yo era esto, yo era aquello, pero ahora me da vergüenza de lo que yo era. Yo no sabía lo que yo era, pero ahora que me he encontrado con Cristo, mi pecado ha sido descubierto y ahora puedo ver lo que yo era antes. Me avergüenzo de lo que era antes, dice hombre, esa mujer. Ahora no me avergüenzo del evangelio, pero antes sí me avergonzaba de lo que era antes. ¿Por qué? Porque desde el momento que ese hombre y esa mujer llegó a Jesús, se encontró con la palabra, con el evangelio verdadero, hay un antes y un después en la vida de ese hombre y de esa mujer, hombre. Es imposible que alguien que se llame cristiano siga viviendo igual, siga caminando igual, siga yendo a la feria, siga celebrando Navidad, siga celebrando las fiestas paganas, siga envuelto en el pecado. Eso es imposible. Ese no es nada, esa no es nada, hombre. Solamente está en una religión cristiana
donde ahí entra a la iglesia, sale igual, allí no le predican la verdad, nunca le confrontan, ese hombre va de cabeza para el infierno. Jesús dijo: ustedes hipócritas y fariseos, a los pastores líderes de hoy, a los predicadores, ustedes son los culpables, dice Jesús, ustedes los hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mira qué terrible. La responsabilidad del ministro, la responsabilidad del pastor y del predicador, de que tiene que predicarle la verdad al pueblo, porque si no, esas almas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, no solo como los amigos católicos, están perdidos, sino también ellos. O sea, el evangelio es poder de Dios, y jamás, como predicadores de la sana doctrina de la palabra verdadera, nos vamos a avergonzar de la verdad de la palabra. Que se avergüence el diablo, porque al que quiere derrotarnos, destruirnos, no puede. Que se avergüencen los macumbas, los brujos, la bruja, los enemigos, pero seguimos firmes, seguimos de pie, porque el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Escúchalo bien, mi amigo que me oyes, y escúchalo bien, mi hermano y mi hermana, que puedas oírme. ¿Cómo es posible, hombre? El evangelio de Cristo trae un cambio al hombre, una transformación, no lo deja vivir igual. Mira qué terrible, un cambio total, espíritu, alma y cuerpo. Si está enfermo, Dios lo sana, todo Dios se lo cambia por completo. El hombre viene a ser una nueva criatura, pero en la religión el hombre sigue siendo el mismo perverso, la mujer la misma perversa. No hay un cambio, no hay una transformación, aunque se suenen el pecho, aunque carguen los pichingos en el lomo, aunque estén ahí haciendo fiesta, eso es en vano. Aunque vayan todo el campo corriendo miles de kilómetros de rodillas, eso es en vano. Dios no recibe eso. ¿Por qué será que por más que andan de rodillas con un pichín en el lomo, ese hombre no deja de ser borracho? Esa mujer no deja de ser la misma fornicaria, adúltera, prostituta. Ese hombre no deja de ser ladrón, mentiroso, asesino, sicario. Virgencita, ayúdame en este sicariato, le dice. Virgencita, échame la mano en este narcotráfico. Para todo usan a la virgencita. ¿Por qué? Porque los demonios les ayudan. Porque los demonios incitan a ese hombre al pecado. Pero el evangelio de Cristo es poder de Dios. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree este evangelio. El evangelio, esta palabra, lo va a salvar. Para eso vino Jesús, para salvar lo que se había perdido. Porque desde que el primer hombre pecó, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero el segundo hombre que vino, Jesús, Espíritu vivificante, vino y la vida también pasó a todos los hombres. Pues Él pagó el precio en la cruz del Calvario. De tal manera que este evangelio le abre una puerta de salvación a todo hombre sobre la faz de la tierra, a todo aquel que cree. Mire lo que dice: para salvación a todo aquel que cree. Si alguien no cree este evangelio, si alguien no cree esta palabra, si alguien prefiere los mandamientos de hombres, la doctrina de demonios, en vida está perdido. Dice la palabra que el único que salva y trae salvación al hombre es este evangelio de poder. Mira, mira qué terrible. Esto no es un invento de un pastor, de un hombre. No, esto es la palabra de Jehová, el evangelio que Jesús trajo. ¿Para qué? Para darle salvación al hombre, para darle salvación a la mujer. ¿Pero qué? Tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque al que cree todo es posible. Y este evangelio es por fe y para fe, dice la palabra. Al judío primeramente y también al griego, la salvación es para todos. No importa el color, la raza, no importa la condición social. Para los pobres es el reino de los cielos, dice la palabra. Y a ti te echan patadas, te dan a patadas, te desprecian, te aborrecen. El evangelio te abre la puerta. Dice la palabra que los ricos no podrán entrar. Es imposible que entren en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Ellos no necesitan de esta palabra, de este evangelio. Ellos desprecian a Jesús, desprecian la palabra, desprecian al mensajero, desprecian a Jesús. No quieren la palabra. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su dinero es su todo. Pero en el infierno, aunque se arrepientan, será tarde. Pero Dios siempre les va a hablar. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso ha levantado predicadores, predicadoras
que prediquen la verdad de este evangelio, que prediquen la verdad de esta palabra que salva al hombre, que quiere salvarte, amado amigo que me oyes, y que quiere salvarte, amado hermano también que me oyes, hombre. ¿Cómo vives? Si vives en obediencia y santidad, pues échale ganas, hombre, porque estamos del mismo lado, vamos en la dirección correcta, nos espera el cielo. Esa es la palabra viva, hombre. Mira, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es por fe, pues. O sea, tienes que creer que hay un Dios, tienes que creer que hay un Jesús, que hay un Espíritu Santo, y que ese Dios envió a su Hijo a este mundo a dar su vida por ti y por mí, y que ese Jesús trajo el evangelio, el mandamiento que recibió del Padre, y lo predicó, y todo aquel que lo cree va a ser salvo, porque esto es por fe y para fe. Por la fe, dice la palabra, que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que ese hombre y esa mujer oiga la palabra. La Biblia dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie los envía? Por eso Dios me ha enviado aquí esta mañana. Por eso aquí cada día se programa la palabra, para que si hay algún entendido, dice Jehová, un sabio que atesore mi palabra, avanzoja la basama, alguien que ponga oído atento, alguien que quiera salvarse, alguien que no quiere irse al infierno. Dios le abre una puerta. Mira qué terrible. ¿Cuántos años llevas en la religión cristiana, en la religión católica, en cualquier secta y herejía de los hombres de este mundo, y no has tenido un encuentro verdadero con Jesús? ¿Por qué? Porque ellos no te predican eso. Ellos te predican otra cosa, hombre. Te engañan en mentira, en error, en falsedad, en falacia. Pero solo los verdaderos predicadores de Jesús van a predicarte este evangelio que te quiere cambiar, que te quiere transformar, porque en él sí hay poder. Mira qué terrible. ¿Ah? Tú que estás enfermo, amado amigo católico que me oye, estás enfermo, la pichinguita no te ha podido sanar, la religión no te va a sanar. Ven a Jesús, que en Jesús hay poder para sanar, para salvar, para libertar, para liberar. ¿Qué nos dice Juan capítulo 8, 31 al 32? Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Mira qué terrible lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquel que no permanece en este evangelio, aquel hombre, aquella mujer en la faz de esta tierra, que no permanece en esta palabra, entonces dice Jesús: ese no es discípulo mío. El que de verdad permanece en esta palabra, en este evangelio, ese es mi discípulo. El Papa de Roma no es discípulo de Jesús. Los sacerdotes, los curas que desobedecen la palabra, no son discípulos de Jesús. El pastor sectario, hereje, religioso, que no permanece en esta palabra, no es discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús somos aquellos que permanecemos en la verdad de esta palabra, que no nos vamos a vender, que no nos vamos a apartar para seguir mandamientos de hombres, para seguir doctrinas de demonios. No, de mansoja la basama. Mira qué terrible, hombre. Vamos a permanecer en esta palabra. Si tú estás siguiendo el evangelio de hombres, una religión muerta de los hombres en esta tierra, tú no eres discípulo de Jesús. Déjame decirte, tú no eres nada. Ven a Jesús, ven al evangelio verdadero, ten un encuentro con Jesús y su palabra. Entonces verdaderamente, si permaneces en mi palabra, dice Jesús, la guardas, la obedeces, caminas a la luz de ella, tienes temor de pecar, de faltar a uno de sus mandamientos, entonces verdaderamente serás mi discípulo. Mientras tanto no sos nada. Que no te engañe el Papa de Roma, que no te engañe el pastor sectario, hereje religioso, que no te engañen los hombres. Mira la verdad de la palabra, hombre. Hay un alma que salvar en ti. ¿Ah? No, esta palabra no se la van a predicar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque será que la mentira, el error, la paja, el engaño no ha podido hacer libre a ese hombre. Pero cuando un hombre tiene un encuentro con el evangelio y con esta palabra, dicen: y ese era aquel, ese era aquella. Y miren, no, es que es cristiano, dice la misma gente, dice, la misma gente perdida, mundana, dice: oye, que hoy es cristiano, él está yendo a una iglesia, yo de ese pastor que le predica la verdad, y hemos visto que hoy ya no es el mismo. Oye, ha cambiado esa mujer, ha cambiado ese hombre. ¿Por qué?
qué? Porque tuvo un verdadero encuentro. Y aquel dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la verdad de la palabra, la verdad del evangelio, no la mentira de los hombres, no la falsedad, no el engaño. Deja la mentira, hombre, deja el engaño, deja la falsedad. Recibe esta palabra, escudriña la escritura, hombre. Escudriña la escritura, lee la Biblia, date cuenta de la verdad. La única verdad en un mundo lleno de mentiras es la palabra de Dios. La única luz, la única lámpara en este mundo lleno de tinieblas es la palabra de Dios. Se manzó, alaba. Mira qué terrible, hombre. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. La religión es muerta. El palo no te va a salvar. La mentira, el error no te va a salvar. ¿A dónde estás? Si te has apartado de esta palabra, en vida estás perdido. Pero mientras hay vida y esperanza, hoy puedes escapar. Recibe esta palabra, ámala, atesórala, escríbela en las tablas de tu corazón, ponlas por obra, obedécelas, guárdalas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si recibes esta palabra y crees esta palabra, que el borracho Jesús deja de ser borracho, porque ningún borracho irá al reino de los cielos, ninguna prostituta, ningún fornicario adúltero. Dios quiere cambiarte. Eso es el evangelio. Y el borracho ya no es borracho, ahora es un predicador. Mira, qué terrible, hombre. El futbolero ya no es futbolero, ahora es un predicador de la palabra. Mira, o sea que el hombre cambia de una manera terrible. El hombre tiene un cambio, aleluya, gloria a Dios, total en su vida. Ya no va a frecuentar los lugares que antes frecuentaba. Hay un cambio. Ese hombre dice, y es como que yo volví a nacer. Hoy me doy cuenta de cuán mal yo andaba, y yo creía que andaba bien, y yo creía que estaba en la verdadera iglesia, dice el católico. Todos los hermanos que tenemos en Cristo, que salieron de la religión católica, ahora que son cristianos, tuvieron un encuentro verdadero con Jesús, con el evangelio, con la palabra, y ahora nos damos cuenta de la verdad. Cuán ignorante era yo, cuán estúpido, cuán tonto, cuán bruto, dice, no me daba cuenta de la verdad. Yo tanto que defendía el palo, y yo creía que la iglesia católica era la verdadera, pero ahora me doy cuenta de cómo yo estaba equivocado, y ahora le dan gracias a Dios porque oyeron un predicador que le predicó la verdad. Mientras unos se enojan, otros reciben, pero el que reciba y guarde esta palabra será salvo, permanece en ella y será un verdadero discípulo de Jesús. Mientras tanto será discípulo de María, del Papa de Roma, del pastor sectario, hereje, religioso, hipócrita, pero no de Jesús. Deja de seguir hombres, hombre. Deja de seguir hombres. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mira qué terrible. Esto está terrible también. Mira, dice la palabra, así que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra es la verdad, y esta palabra te va a libertar. No importa las cadenas del pecado, las ataduras, esa celda espiritual en la que el diablo te tiene preso, oprimido, ese pecado, esa decepción, esa, aleluya, ese estrés, esa enfermedad, esa desesperación. ¿Qué es lo que te está molestando? A ese que está en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la borrachera. Dios te abre una puerta. Él quiere cambiarte y transformarte. Ya no quiere ser esa basura que sos, esa desgracia, esa miseria. Valórate, hombre. Ven a Jesús. Allá en Chapa, huele evangelio. Emansoja la basama en la cruz del Calvario por ti. Y esta es la palabra. O lo recibe la hombre, créela. Y si es cierto, yo creo que Dios me puede cambiar. Los palos no pueden cambiar a nadie, hombre. A nadie. Marcos 1:14 al 15. ¿Qué nos dice? Marcos 1:14 al 15. Vamos rápido. Después, mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira qué terrible. Desde los días de Jesús, dice la palabra, que él decía: el tiempo, el mensaje de Jesús era este: hey, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Desde aquellos días que vino Jesús, el tiempo era cumplido y el reino de Dios se había acercado a la tierra, se había acercado al hombre. Pero Jesús dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Amado amigo que me oyes, amado hermano que me oyes,
debes arrepentirte de tu pecado, debes creer en esta palabra, debes creer en el Evangelio. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y Dios el Padre Celestial envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por amor a ti, para salvarte, para que como la vida, aleluya, en un momento reinaba, pero el hombre pecó, la muerte reinó, pero vino Jesús, no pecó, entonces murió, resucitó, ahora la vida reina, para que tú puedas tener vida eterna en Jesús. Y si no estás muerto en vida, que esperes fuego. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de este evangelio no hay salvación. No, pero es que la iglesia católica es la verdadera mentira del diablo, hombre. Lee la palabra. Lee la palabra para que te des cuenta, hombre. Ellos van contra la palabra, van desobedeciendo la verdad. No, pero yo estoy en la iglesia verdadera, solo Jesús solo. Este está más perdido que los católicos todavía. No, pero los mormones, los adventistas, los testigos de Satanás, todos están en error y en secta, en mentira, engaño. Esta palabra es la verdad. La iglesia verdadera es aquella que obedece la palabra completa. Mira, esos son los verdaderos discípulos. Dice la palabra que en Antioquía se les llamó a los discípulos de Jesús cristianos por primera vez. O sea que el verdadero discípulo permanece en esta palabra, y ese entonces se le puede llamar cristiano. Hay muchos que dicen yo soy cristiano, pero si le buscas el evangelio en ellos, el cristianismo en ellos, no son nada, solo son hipócritas que de labios me honran, dice Jehová, pero no son nada. Son igual que los católicos. De seguro ahí andan juntos en la feria, en la fiesta. Ahí andan de seguro en la feria navideña. Allá de andar juntos. Todo lo que se dice cristiano y anda en ese basurero no es nada. El cristiano, el que está en la religiosidad, pues él corre con las fiestas de su madre, la catocha, ramera, dice la palabra. Pero el cristiano marca diferencia. El cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el evangelio, ya no puede seguir viviendo igual, ya no puede practicar lo que antes practicaba. El mundo dice, no, ese es cristiano, esa es cristiana, él no celebra Navidad, él no anda allá en las ferias, él no es futbolero, él ya no es mentiroso, antes era sinvergüenza, hoy no, antes era borracho, ahora no. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia al hombre. Aquel que cree el evangelio hará la obra en él. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. La religión no tiene poder. Mira qué terrible. O sea que el evangelio tiene poder. La palabra es viva y eficaz. Mira. O sea que es poder, es espíritu. Da vida al hombre, pero aquel que la cree. O sea que esta palabra tiene poder en su vida y en mi vida. Cuando yo la creo, cuando yo hago mía la palabra, cuando yo me preocupo por obedecerla, por guardarla, entonces, hasta entonces la palabra tiene poder en mí. Y si no, aunque yo diga, sí, la palabra tiene poder, yo sigo siendo el mismo caballo. Yo sigo siendo el mismo sinvergüenza. ¿Por qué? Porque la palabra hay que creerla. Hay que creerla, que esta palabra cambia al hombre, transforma al hombre. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El evangelio no es religión. Al diablo con todas las religiones de esta tierra son, aleluya, el tata de ellas es Satanás. Pero el evangelio no es de los hombres, el evangelio no es de esta tierra, el evangelio lo trajo Jesús, el Hijo del Dios viviente. El evangelio vino del cielo, el evangelio es del cielo y ya está puesto para salvar al hombre. Todo lo que la tierra ha inventado no puede salvar a nadie, no puede ni salvar a los que lo inventaron. Pero el evangelio, como no es de esta tierra, es eterno, es poder, es espíritu, es vida. Entonces puede cambiar al hombre, por lo tanto puede salvarlo, puede darle vida eterna. Mira, Samanzó, qué terrible, hombre. ¿Ah? El evangelio no es religión, grábatelo bien. El evangelio es poder de Dios. ¿De qué religión es usted? No, de ninguna religión. El evangelio no es religión. Somos cristianos, somos evangélicos, seguimos el evangelio que Jesús predicó, seguimos a Cristo, por eso se nos llama cristianos. Predicamos el evangelio, por eso se nos conoce como evangélicos. Y no somos de aquellos que son hipócritas, somos de los verdaderos, de los pocos que hay, porque son escasos los verdaderos cristianos, hombre. Solo hay que ver si ese hombre obedece a la palabra. Si no la obedece, no es nada. Sí declaro, Jesús
predicó, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, el mensaje no cambia, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, amado amigo, arrepiéntete de tu pecado, cristiano que me oyes, y recibe esta palabra, crea el evangelio. No dicen los ateos, eso los hombres lo hicieron, los necios, pues, que le llama la palabra, los hombres, eso los hombres lo inventaron, dice. Pero la religión católica los hombres lo inventaron. Todo lo que se mira en esta tierra, eso sí lo inventaron los hombres. Pero el evangelio sí lo trajo Jesús del cielo. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo y le dio mandamiento de lo que tenía que hablar y decir. ¿Para qué? Para que todo aquel que venía a él y oía la palabra recibía vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga, hombre. En el infierno ya no hay amor y misericordia. En que el hombre se arrepiente allá, aquí se le predicó. Moisés, Padre Abraham le dijo al rico insensato, al rico de la historia del testimonio del rico y Lázaro, le dijo Padre Abraham, allá tenías a Moisés y a los profetas, pero ellos no quisieron oír. Así también es ahora. Aquí está el atalaya Santiago Orellana, el pastor de la sana doctrina en esta zona fronteriza, y no quieren creer la gente. Así es en todo tiempo. Pero en el infierno el rico se arrepentía. Así va a ser de ti, hombre y mujer que me oye, si no te arrepientes a la predicación del mensaje, si no quieres cambiar tu vida, aunque te arrepientas en el infierno será tarde. Pero Dios envía esta palabra esta mañana para que tú te arrepientas de tu pecado, te conviertas al evangelio, lo creas y la palabra hará la obra en ti. Esta palabra que se siembra en el corazón del hombre es como aquel hombre que siembra su grano en la tierra, que no sabe cómo está, aleluya, creciendo debajo de la tierra, pero a los días mira que germina. Así es la palabra de Dios en el corazón del hombre. Se siembra, el hombre recibe la palabra con gozo y Dios hace que esa palabra crezca y un día lleva fruto, y de repente el hombre se siente atraído por la palabra. De repente el hombre dice, quiero buscar de Dios. De repente el hombre dice, voy a ir a una iglesia. De repente el hombre siente la necesidad de Dios en su vida. Dice, yo no siento felicidad, yo no siento paz, necesito a ese Jesús que tiene ese hombre, necesito a ese Jesús que tiene esa mujer, quiero recibir esa palabra, quiero oír un predicador. ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo la obra en él. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. El evangelio es poder de Dios, pero la pichinguita no tiene poder de nada, vos. La pichinguita tiene manos bien bonitas, las hacen, dice que las hacen con semejanza de hombre y de mujer. Las pintan bien bonitas, tienen ojos no miran, pobrecita la pichinguita, tiene oídos no oye, tiene manos no palpa, tiene pies no camina. No, hay que montárselos en el lomo. Hay que ser brutos para poner la confianza en ese pedazo de yeso, de palo. No, hombre, sé sabio, sé inteligente, hombre. Poner la confianza en Jesús. Jesús vive, está sentado a la diestra de Dios en las alturas, a la diestra de la majestad. Él te quiere salvar. La pichinga no te va a salvar, hombre. No hay que enojarse por la verdad. A Jesús por la verdad lo mataron. Si Jesús estuviera en estos tiempos, predicaría contra esa idolatría, reprendería a los que hacen los palos, reprendería esas procesiones, reprendería esas ferias, y Él es el que lo reprende a través del Espíritu por medio de nuestras bocas, porque no es el hombre. Mira, tienes que arrepentirte. ¿Cómo es que decir que estás en la iglesia verdadera y sigues en pecado? ¿Cómo es eso? Si lo primero que Jesús pide es arrepentimiento, que te arrepientas de tu pecado, no para seguir pecando, sino para que seas diferente. ¿Cómo es eso? Eso que ese cristiano, esa cristiana, dice que se arrepintió y sigue pecando. ¿De qué te arrepentiste vos? Vos no te has arrepentido de nada, hombre. Cuando uno de verdad se arrepiente, ya no quiere volver a hacer la basura que era antes, ya no quiere volver a practicar el pecado que era antes. A mí el pecado me da ganas de vomitar, me da asco. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí, tuve un encuentro verdadero con Jesús. Ahora soy diferente. Yo doy testimonio de eso, que el evangelio es poder de Dios, porque me ha cambiado a mí, me ha transformado por dentro y por fuera. Ya no soy lo mismo que era antes, ya no soy el zarantajo viejo que era antes, ya no soy el hijo de Satanás que era antes. Ahora soy el hijo de Dios, que Dios lo ha cambiado por el poder de esta palabra. Esta palabra es poder, hombre. Esta palabra es poder. Escudriñemos la palabra, hombre. Si es que solo hay que escudriñar la palabra, y la palabra va a hacer el trabajo. Vos solo agarrás la Biblia, no tenés. Compre atuna,
comprate una, escudriñala, empezar a leer y vos te vas a empezar a dar cuenta de la verdad. Y como esta palabra es viva y eficaz, es espíritu y es vida y es poder, ella va a empezar a hacer la obra en vos y vos vas a empezar a pensar diferente. Ey, vas a ir vos y vos ya te vas a hacer un sabio completo, un entendido en toda la ciencia, en toda la sabiduría, en toda la inteligencia, más que cualquier graduado con maestrías de esta tierra. Te vas a hacer un completo sabio y vos vas a empezar a mirar diferente. Te va a cambiar la mente, Dios te va a cambiar el pensamiento y vas a empezar a sentir cosas diferentes. Vas a cambiar tu vida, va a ser transformada. La gente le va a decir: ¿qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a esa mujer? Tú vas a empezar a declararle la verdad de la palabra, de lo que tú lees, de lo que tú comes. Tú vas a empezar a testificarle y entonces van a decir: hombre, de verdad que esto ya no es el mismo. Le manzó a la basama, de verdad que esta ya no es la misma. Hemos visto un cambio en él, hemos visto un cambio en ella, hemos visto una transformación. Ajá. Pero pastor, y esos cristianos que llevan años en el evangelio y siguen siendo los mismos sinvergüenzas, no cambian, es que esos no han conocido el verdadero evangelio. Es imposible que alguien que ha conocido este evangelio viva igual, vista igual, camine igual. No, el que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús y con esta palabra, ahora predica y dice: miren, hermano, hey, si sos católico, yo salí de ahí, te vas a ir al fuego. A todo mundo le predica, al borracho, a todo. ¿Por qué? Porque él ahora entiende el amor y la misericordia de Dios y abre su boca para que ese hombre y esa mujer no se pierda. Mira qué terrible. Hechos 9:20 al 22. Hechos 9:20 al 22. Mira qué terrible. Vamos a leer esta palabra. Dice: enseguida predicaba a Cristo el apóstol Pablo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no es el Padre Jesús solo. Bruto, anatema, dice la palabra. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: hey, ¿no es ese el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, los cristianos? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, el apóstol Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que el apóstol Pablo predicó contra los Jesúsolos, contra la unicidad. Los Jesúsolos dicen que Jesús es el Padre. Están perdidos, hombre. Esto es tan peor que los católicos, idólatras. Amigo católico, no solo vos sos el perdido, hombre. Si hay un montón de gente perdida, pero tú echa mano de la vida eterna, hombre. Mira que se pierde otro loco, pero vos no te perdás. Deja el palo, le manzó alama. Ven a Jesús, Él te quiere salvar, hombre. Qué desgracia, hombre, de poner la confianza en un pedazo de palo. No, hombre. Y sos el licenciado, abogado, sos maestro. ¡Qué vergüenza, hombre! ¿Cómo? Alguien que no ha ido a estudiar, un verdadero hombre en esta tierra. Pero ni los animales, hombre. Los animales más bien orinan ese pedazo de palo. Sí, ese pedazo de palo que vos besás, ese yeso. El perro levanta la pata y lo orina, hombre. Mirá, ¿quién es más sabio? El perro dice, y huele, si esto es muerto, dice, esto es palo. Y lo mea, lo orina, y tú lo besas, te lo pones ahí en un altar, te lo montas al lomo. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está la sabiduría? ¿Será ser sabio adorar palos? ¿Será ser sabio cargar muñecos? Eso no es ser sabio. ¿Quién diablos dice que eso es ser sabio? No, hombre, demuestren, se han ido a estudiar, hombre, demuestren, pero como la sabiduría de los hombres, eso es basura aquí, eso no vale aquí. Mira, el apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús, el Hijo de Dios, cuando iba camino a Samaria, a Damasco, para traer a los hermanos que estaban allá, para traerlos presos, dice la palabra que este Pablo, Saulo en aquel tiempo, dice que asolaba la iglesia, perseguía a los cristianos, los arrastraba, los pateaba, los golpeaba, los hacía negar el nombre de Jesús, los llevaba reos, los llevaba presos. Pero dice que un día se encontró con el dueño del evangelio, se encontró con Jesús y vio una luz terrible que resplandecía y cayó a tierra y cayó fulminado y quedó ciego. Y cuando vio esa luz le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de estas cosas
contra el aguijón. Pero de ese momento que Saulo tuvo el encuentro con Jesús, ya no fue el mismo. Se fue a encerrar 3 días y 3 noches en oración y ayuno, pues estaba ciego. Y después de ese propósito, Dios envió a Ananías para que le pusiera las manos, él recobrara la vista, fuera lleno del Espíritu Santo. Y enseguida dice la palabra que Pablo predicaba. Aquel hombre que era un perseguidor, le manzó jalaba sama de la iglesia, de los primeros cristianos, dice la palabra que era un fariseo, que era un celoso en cuanto a su secta farisaica. Y dice la palabra que este hombre perseguía a la iglesia, la golpeaba, la asolaba. Pero cuando se encontró con Jesús, ya dejó de ser aquel Saulo, ahora era Pablo, ahora era un predicador. Y es que bien es cierto que el evangelio es poder de Dios. Cuando ese hombre tiene un encuentro con Jesús, aunque esa mujer, ese hombre que me pueda oír, se molesta por la palabra que predica el predicador, se molesta por el evangelio, se molesta y se opone a lo de Dios, si ese hombre tiene un encuentro con Jesús, enseguida va a ser un hombre diferente, va a seguir una mujer diferente. Ahora va a ver bien al predicador, ahora va a oír el mensaje, él va a ser un predicador, él va a ser una predicadora. Pero primero tiene que tener un encuentro verdadero con Jesús, si no, no hay nada. Pero mira, tenemos un ejemplo claro del apóstol Pablo. Un perseguidor, un matón, un asesino, un sicario. Y cuando vino Jesús, dejó de ser sicario, dejó de ser asesino, dejó de ser perseguidor, dejó de ser un fariseo, dejó de ser un religioso. Dice Pablo, yo tengo todo por basura y estiércol por amor a Cristo. Cuando el hombre está sin Dios, él, aleluya, tiene todas las cosas en alta estima. Él valora lo terrenal, los bienes materiales, el dinero, su estudio. Pero cuando el hombre tiene un verdadero encuentro con Jesús, como el apóstol Pablo, el estudio, los bienes materiales, el dinero, todo lo de esta vanidad, toda esta tierra viene a caer en quinto lugar, viene a ser como basura, dice el apóstol. Que llamás cristiano y pasás más interesado en las cosas de esta vida. Vos no sos nada, hombre. El cristiano verdadero ya no le tiene amor a la basura de esta tierra, la ve como basura, la ve como pérdida de tiempo. Ahora por amor a Cristo, él dice que lo pierde todo. Ahora por amor a Cristo, ya no le interesa el dinero, ya no le interesan las cosas de esta tierra. Basta cada día su propia fama. No es para estar haciendo aquí riqueza, si esto va a ser consumido por el fuego. Así que mire, el apóstol Pablo dejó de ser lo que era antes cuando se encontró con Jesús, ¿sí? Y él predicaba a Jesús enseguida. Después de 3 días y 3 noches de estar encerrado, salió un predicador. De ser un perseguidor, un delincuente, un mafioso, a un enemigo del evangelio, un enemigo de Jesús y de los discípulos de Jesús, ahora era un predicador que predicaba lo que aquellos predicaban. Mira, y nadie ha sido más malo que el apóstol Pablo. Nadie. Nadie, ese pandillero, ese delincuente, ese marero, ese que está en el sicariato, en el crimen organizado, ese católico que es enemigo de este pastor y de la palabra, ese quien quiera que sea, que me pueda oír, o en tu lugar donde sea que estés, en esa ciudad, eres enemigo de los cristianos, te molesta ver a un predicador. Mira, le manzó a la basama, ojalá Dios tenga misericordia de ti, si no en el infierno te vas a arrepentir, pero al menos vas a oír esta palabra. Si no te arrepientes y crees en el evangelio, te espera fuego, te espera el infierno. Arrepiéntete y después vas a ser un predicador, vas a ser una predicadora. ¿Por qué te molesta por un predicador que predica la verdad? ¿Por qué? Si lo hace por amor, si lo hace por misericordia. Así era Pablo, un enemigo de la verdad, un enemigo del evangelio, un enemigo de Jesús. Pero Jesús le salió el paso, se le paró el frente y mira, cayó fulminado. Porque ¿quién es más fuerte que Dios? ¿Quién es más fuerte que Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién es más fuerte que el Espíritu Santo? No, hombre, si Dios no te da las fuerzas cada día, el hálito de vida, amanecerías acostado muerto en esa cama. Si Dios dice que caiga enfermo, no te levantas en tu fuerza. Nadie respira por su propia cuenta. Nadie puede levantarse en su fuerza cada mañana. No, hombre, no seamos ignorantes, hombre. Si el hombre depende totalmente de Dios, el hombre es un soplo de vida. El hombre no es nada. El hombre es polvo. Más vale que te vuelvas a mí, dice Jehová. Esos cristianos hipócritas, ustedes que están jugando con Dios, pobrecitos ustedes son. En vez de ser una ayuda, un instrumento de bendición y de edificación para las almas perdidas, son un estorbo y una piedra de tropiezo por su mal testimonio, porque siguen en el pecado, porque no marcan diferencia, visten igual que ellos, hablan igual que ellos, caminan igual que ellos. No hay un cambio. Si eso es ser cristiano, esa basura no es nada, bro.
Ser cristiano es un cambio de vida. Eso fue lo que sufrió Pablo. Un cambio, fue diferente. Ya no volvió a ser el mismo nunca. Le mansoja la basama. Mira, ahí está un ejemplo claro. Y vos seguís siendo el mismo. Seguís siendo la misma. Sí. ¿Y cuántos años llevas? 10, 30, 15, 20, 8, 100. No, hombre. Vos estás perdido en vida, hombre. Y lo peor es que ese que es cristiano y tiene años, ese dice que va para el cielo, lo que no sabe es que va para algún barrio del infierno que se llama cielo, pero para la patria celestial no va, porque no obedece la palabra. Lucas 19, 8 al 10, ¿qué nos dice? Lucas 19, 8 al 10, mira, esta palabra es poder. Así que cuando el católico tiene un verdadero encuentro, Pablo era fariseo. Digamos que Pablo en nuestros días fuera católico y andaba cargando los palos y le gustaba estar haciendo las maratónicas y andar en las fiestas y le gustaba a Pablo andar ahí en el Patroncito Santiago y le gustaba a Pablo recibir las mesadas, hacer las entregas, celebrarle al Papa de Roma, al sacerdote. Pero cuando tuvo un verdadero encuentro con Jesús, Pablo dejó de ser catocho, dejó de ser católico, dejó de andar los palos. ¿Por qué? Entonces en el fariseísmo Pablo practicaba y aventajaba a sus contemporáneos en la ciencia y sabiduría que le había enseñado Gamaliel y se creía celoso. Así es como el católico ahora, que se cree celoso del palo y de los mandamientos de hombres del Papa de Roma. Pero cuando ese católico tiene un encuentro con Jesús, deja los palos. Ahora es diferente. El Jesús solo ya no predica que Jesús es solo, ahora predica del Padre, ahora predica de Jesús, ahora predica del Espíritu Santo. El mormón deja de ser, de tener un montón de mujeres. El testigo de Satanás deja de decir que Jehová es todo y que Jesús no existe. Ahora predica la verdad. Eso fue el cambio que sufrió Pablo. Dejó de ser lo que era antes. Cuando los familiares que tenemos nosotros y que están llegando más al evangelio, que han sido celebradores y católicos, ahora son cristianos, ahora predican la verdad y dicen: no, hombre, yo estaba perdido, mira cómo es el cambio que Dios hace. Tú que te llamas católico y defiendes el palo y te molestas por la verdad y crees que estás en la verdadera iglesia, te han dado mentira, papadito. Qué vergüenza, agarrar una Biblia y date cuenta de la verdad, hombre. Tenés una Biblia católica latinoamericana ahí en tu casa, léela, hombre, te vas a volver el más sabio de todos. Vas a salir de la mentira si conoces esta verdad, y conoceréis la verdad, y esta verdad te hará libre. Pero escudriña la palabra, léela, y después me llamás, hombre, después me buscás y me testificás y me decís: era verdad, joven, con lo que usted predicaba, yo nunca había leído la Biblia. La Biblia dice: no te harás imagen, no te harás un palo, no te harás un yeso, de ningún material, ni semejanza de nada, de lo que está en el cielo, ni de Jesús, ni de nadie. Y entonces, no que son la iglesia verdadera. Esa religión muerta no tiene poder para cambiar al hombre. Los discípulos, Jesús, María y los discípulos y los apóstoles de Jesús nunca anduvieron con los pedazos de palo en el lomo. Nunca celebraron entrega, reciba. Nunca celebraron 14 días, 40 días. Nunca celebraron novenario. Nunca celebraron misa. Nunca le rezaron a un palo. ¿Cómo te pones a creer que Jesús, el Hijo de Dios, iba a hacer eso? Si más bien Él está en contra de eso. Date cuenta que te han dado mentira. Lucas 19, 8 al 10. Vamos a ver. Lucas 19, 8 al 10. Y nos vamos. Mira qué terrible. Dice: entonces dijo Zaqueo, puesto en pie. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era Zaqueo? Mira, Zaqueo era un publicano, alguien que cobraba el impuesto. Vamos a poner un ejemplo así. Vamos a poner un ejemplo que digamos que Zaqueo trabajaba en la alcaldía de Magdalena o en cualquier alcaldía de Honduras, cualquier gobierno del mundo entero. Ahí estaba Zaqueo y cobraba los impuestos del pueblo. Pero este Zaqueo era ladrillo, era ladrón, y entonces robaba de eso, cobraba más, explotaba al pueblo, exprimía a la gente. Y entonces, ojalá que, bueno, mira, terrible, porque los que están en los puestos públicos aprovechan de hurtar, de robar. Los saqueos, ahí están en las alcaldías. Los saqueos, allá están dentro de las iglesias están los saqueos, los ladrones, los hurtadores también. Mira, los saqueos están en todo mundo. Los saqueos están en todo el mundo, en todos lados.
en todo está, eso está minado. Pero mira, cuando Zaqueo, Jesús fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo dijo, mira lo que dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Cuando un hombre tiene un encuentro con Jesús, no importa si es el más ladrón como Zaqueo, cuando una mujer tiene un verdadero encuentro con Jesús, con el Evangelio, no importa si es el perverso o la perversa, pero ese hombre en ese momento, Dios compuso su corazón por el poder de la palabra, y ese hombre, por la misma presencia de Jesús, ese hombre reconoce su pecado y dijo, Zaqueo, hombre, yo soy un ladrón. Pero le digo, Señor, mira, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le robé, se lo devuelvo 4 veces. Ajá, eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Evangelio, la palabra. Cuando llega ese hombre, esa mujer, ya no lo deja ser el mismo. El hombre se arrepiente, ve cómo arreglar su condición con su prójimo, pero primero con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación lo ha visitado. Jesús ha llegado a su corazón y le hace sentir, tienes que arreglar esto, tienes que dejar esto. ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre en Dios, en el Evangelio, siga siendo igual. ¿Cómo que se llama cristiano y es ladrón? Se roba los diezmos, se roba las ofrendas, trabaja en un puesto público y hurta, se presta a la sinvergüenzada. No, hombre, vos no sos nada, hombre, vos sos un diablo, vos sos una diabla, vos no tenés nada de evangelio, vos no has tenido un verdadero encuentro con Jesús y su palabra, vos seguís siendo un hijo del diablo. Todo aquel que peca es un hijo de Satanás. Mira qué terrible. O sea, Pablo no volvió a ser el mismo, Zaqueo tampoco. Ahora eran discípulos de Jesús. Ahora eran apóstoles de Jesús. Permanecieron en la palabra. Eran verdaderos discípulos. Todo aquel que no permanece en esta palabra y en un punto se desvía, apostata de esta palabra, pobrecito, ese no es discípulo de Jesús. Vos sos discípulo de vos mismo, pero de Jesús nunca. Mira, hubo un cambio, va. Así que si ese cristiano tiene un verdadero encuentro con Jesús, ya no es el mismo, ya no es la misma. Ya no. Lucas 7, 18 al 23, ¿qué nos dice? Lucas 7, 18 al 23. Mira, mira lo que dice. Mira qué terrible. Mira, dice así. Él les dijo también, Lucas, mira qué terrible. Vamos a leer esta palabra antes de terminar esto. Lucas 7, 18 al 23. Los discípulos de Juan dieron las buenas nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos Jesús de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Este evangelio es para los pobres, porque el rico dice que él tiene visto y él no necesita a Jesús. Bueno, en el infierno no va a decir eso, pero pobrecito va. Entonces mira, el evangelio es poder de Dios. Dice que llegaron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En ese mismo momento Jesús le mostró el poder del evangelio. Empezó a sanar a los enfermos. Los que estaban endemoniados eran libres. Los ciegos miraban, los sordos oían, los muertos resucitaban, los paralíticos se levantaban. A los pobres era anunciado este poder. Aquellos que no podían pagar un doctor, aquellos que ponían la confianza en Dios, aquellos que de verdad creen, no en el doctor, en la pichinga, sino en Dios. Entonces ese es el evangelio de poder también. Un evangelio que salva, pero que también sana, que también liberta, que también libera, que no deja al hombre y a la mujer vivir igual. Hay un cambio total en ese hombre, ese que tiene años enfermo y enferma. No, hombre, vos encontrate con Jesús y con el evangelio y vas a ser sanado. Ya vas a dejar de ir a pagar miles a un hospital, alimentando a un doctor, a un pecador. No, hombre, mejor tener doctor de doctores a Jesús, hombre. Te falta ciencia, te falta sabiduría, por eso corres al doctor. Y por eso vos, que sos loco, corres al brujo y a la bruja. ¡Qué vergüenza, hombre! Mira, te presento este evangelio de Jesús, que es un evangelio de poder. Este evangelio no es religión.
no son mandamientos de hombres ni doctrinas de demonios. Este evangelio es poder. El hombre no vuelve a ser el mismo. Si está enfermo, lo sana. Si está endemoniado, es libre. Si es borracho, deja de ser un borracho. ¿Pero qué? Tienes que arrepentirte. Tienes que creer en este evangelio. Tienes que creer esta palabra, amado amigo y hermano. Y este es el mensaje de esta mañana. Yo quiero hacer una oración rápido. Si tú la quieres repetir, sientes recibir a Jesús y este evangelio, repítela ahí. Padre Celestial, recibo a tu Hijo. Creo que tú lo levantaste de entre los muertos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Limpia mis pecados. Lávame en tu sangre. Perdóname, Jesús. Cámbiame, transfórmame, moldéame. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Ayúdame. Creo tu palabra. Creo en ti. Y desde ahora sé que no voy a volver a ser el mismo. No voy a volver a ser la misma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias por ese hermano y esa hermana que ha hecho esta oración, Padre mío, que la ha repetido, Dios mío, Padre amado. Aquellos que también, Dios mío, están viendo esta predicación pregrabada, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, puedas tú llegar con salvación a ellos, puedes recibir a tu Hijo también. Oramos por esas almas necesitadas. El que esté enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. El que esté endemoniado, libéralo, Padre mío. El que esté oprimido, libértalo. Cambia a ese hombre, cambia a esa mujer, que de ahora en adelante no vuelva a ser el mismo, no vuelva a ser la misma. Hay un cambio total en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis amados hermanos y amigos, este es el mensaje que Dios nos ha permitido compartir en esta mañana. Si Dios permite, el día de mañana pues seguimos desde esta cabina de radio con el poder de la palabra, con lo que Dios ponga en nuestra boca. Así que, si es la voluntad de Dios, aquí estaremos. Así que Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si Dios permite. Gloria a Dios. Soy la voz que clama en el cielo. Arrepentidos y convertidos.